¿cuánto puede existir esta persona? Ya, ¿por qué es importante la lista? Para llamar lista, ponerles un puntito en el teórico. Es injusto que 10 preguntas definan un curso. Tiene que ser más. Si el alumno estudia, lógicamente tiene derecho a aprobar. A ver, vamos a ver al azar. No voy a bajar puntos, o sea, nunca bajo puntos. En mi curso se suma. Si respondes, se suma. Si no respondes, tienes que estudiar, ¿no? Oye, Yara Jocelyn, acá dice que está presente, ¿eh? Yara. Muy bien, vamos a hablar de la vía biliar. Te voy a mostrar un esquema. Ahí. ¿Cuál es el diámetro del colédoco? En milímetros. 0.6. No. Voluntario. Ya. De 3 a 5. ¿Cuál es tu apellido? Igual. Mm. Ya, muy bien. Como dice vuestra compañera, es de 3 a 5 milímetros. Más 1 metro. Más medio punto. Ya, está bien. Montalvo, Claudia Nicole. ¿No está? Claudia Nicole. Acá dice que está presente, ¿eh? Claudia Nicole, presente. A ver, Claudia Nicole, no está. ¿Y por qué le han puesto presente? Sí estaba. ¿Dónde está el baño? ¿Seguro digan mal? Ya vamos a esperar a Claudia hasta el final. Si aparece, justifica, hermano. A ver. Joseph Anthony Peña. Joseph, ¿está ahí? Ya, muy bien. Otro esquemita, a ver. Ya. Tenemos aquí la vesícula biliar, que puede albergar 30 a 60 mililitros. Ya, contiene bilis, que viene del hígado, sale por el cístico al colédoco y desemboca a la segunda porción duodenal, a esta ampolla de váter, y luego tiene un esfínter, el esfínter de Oddi, ¿correcto? Joseph. ¿Su apellido cuál es? Muy bien. Ojo, voy a preguntar en el examen esas cosas, anoten, ¿no? A ver, Joseph, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio de la esfínter de Oddi? Joseph. La presión, ¿verdad? Sí. Joseph a la 1, Joseph a las 2, a las 3. ¿No has estudiado, Joseph? Ya. Joaquín Prada Vargas. Adelante. Nada, serio. ¿Cuánto ha quedado licenciado con Cayo? 2-1. Doblete de cueva. ¿Doble de quién? Ya, a ver. Yara Jocelyn Quispe Arapa. Yara Jocelyn. ¿Cuál es el valor? Presión del esfínter de Oddi. 10 a 15. Ya, sí, hasta 20, ¿no? Ya no está bien. Y prefiero sumar acá porque cuando voy a dar el segundo examen, aprueban 2, 3, ¿no? Mucho ojalá, entonces ya pues lo sumo, ¿no? Tengo un 8 más 2.10, tiene un 12, 14 y aumenta, ¿no? 5 aprobados. Ya, muy bien. Una preguntita más, a ver. Dueñas, Vania Victoria. Muy bien, ¿quieres una fácil, difícil o una de moderada? Difícil, muy bien. Esa es la actitud, ¿no? Nunca, el médico nunca debe decir, no. Yo lo hago, doctor, yo. A ver, ¿quieres ser cirujano? Ya, pues entra a sala, ¿no? Tienes que vivir en sala de operaciones. Opera. Si no sabes operar, aprende ayudando. Entras a sala y dile al cirujano, quiero ayudar primero, ¿no? Separas el abdomen. Si quieres ser cardiovascular, vas a ir a operar tórax.
Pero doctor, yo la sangre no mucho, quiero ser radiólogo, pero vive en imágenes, PTT imágenes, doctor, quiero ver esa resonancia, la anatomía del cerebro, cómo está la musculatura, doctor, hay un tumor, un hematoma. Eso es la actitud, ¿no? Entonces las habilidades blandas son muy importantes. El alumno que no quiere hacer nada, el alumno que ya, ¿qué quiere hacer? Se pone atrás, al último, que no me... ¿Qué va a aprender? No aprende nada. ¿Qué quiere hacer esa paracentesis? No, yo no, ¿para qué? Ese alumno no va a aprender, pero el alumno que tiene ese ímpetu de aprender a hacer, definitivamente va a aprender. A ver, Abraham Chalco. Muy bien, Abraham. Ya, vamos. Si tienes un cálculo en la vesícula, ¿cómo se llama? En la vesícula. Nada, pucha, todos saben, menos Abraham. Sandra Cusi. Si tienes un cálculo dentro de la rama interhepática izquierda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hígado? ¿Y cómo se dice cálculo? Hepatolitiasis, pero ya te sorprende. Y aplaudes, hincha. Aquí eres un fan, ¿no? A ver, Dana Rodríguez. Si tienes un cálculo en el páncreas, ¿cómo se llama? Conducto pancreático de Wilson. Muy bien. Muy bien. A ver, Eduarda Lucero. Eduardo, ¿está? Estoy llamando a lista de paso. Si tienes un cálculo en la vesícula, ¿cómo se llama? Muy bien. A ver, y por último, Britney Giovanna Ceballos. Britney, si tienes un cálculo que salió de la vesícula porque hizo una fístula colecisto duodenal, un cálculo grande, y viajó por el intestino delgado y se quedó atorado en el ilio. ¿Cómo se llama eso? Britney. Esto se llama fístula colecisto duodenal. Muy bien. Pero el cálculo viajó por acá y se quedó atorado en la válvula iliocecal. No. A ver. Ilio. Ilio. ¿Tu apellido cuál es? Existe eso, existe. Hay pacientes que tienen cálculos en la vesícula, son tan grandes, morada en la pared, provoca una fístula. Estoy dándole la respuesta del examen, una fístula colecisto duodenal, pasan al duodeno, viajan por el duodeno y se quedan atorados en el intestino, en el ilio, en la válvula iliocecal, y provocan el ilio biliar, detención del tránsito del intestino delgado, y forman niveles hidroaéreos, obstrucción intestinal, aerobilia. Recuerden que hay aire acá, se mete aire, hay aire en la vía biliar, y lógicamente en la radiografía un cálculo en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Va a venir en el examen. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿O alguien sabe? ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Qué ha dicho cuál síndrome? Ya, te doy alternativas. A. ¿Qué órgano está afectado? A ver. ¿Qué crees? A. El corazón. B. Cerebro.
D. Intestino delgado. ¿Cuál crees? Muy bien. Ya. En este síndrome hay tres cosas. Mira. Primero, una fístula colecisto-duodenal. ¿Correcto? Eso hace que el aire del intestino pase a la vía biliar. Se llama aerobilia. Ese cálculo obstruye la vía biliar. Hay niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos, obstrucción del intestino delgado. Y finalmente en una radiografía simple se ve el cálculo en fósila derecha. ¿Alguien levantó la mano? ¿De? ¿Krillier que Najar? Ricklier. ¿Dónde has leído eso? La va a venir en el examen. Sí. ¿Cuál es el nombre del síndrome? ¿Cuál es? Eso es el chiste de bien. Bueno, para hablar de la vía biliar tenemos que recordar que el hígado sintetiza bilis, ¿no? Y la bilis pasa a las vías biliares. Estas vías biliares son intrahepáticas, tenemos la rama derecha, la rama izquierda, se juntan y forman el hepático común. Luego de esto sale hacia el conducto cístico y se llena la vesícula biliar por una cuestión de presiones, ¿no? El colédoco tiene una presión de 5 a 100 milímetros de mercurio. Cuando se comprime, deja que la bilis pase hacia la vesícula. La vesícula contiene bilis en un promedio de 30, 60 hasta 100 mililitros. Más de ello, ¿no? Ya no puede, empieza a inflamar la vesícula. Por eso cuando hay un cálculo enclavado en el bacinete, este cálculo aumenta la presión intraluminal. Esta presión intraluminal comprime las paredes, compromete primero las arterias, las venas, finalmente los linfáticos, y luego la pared de la vesícula se inflama tanto que puede llegar a formar una necrosis, ¿no? Muy bien, y esa necrosis puede incluso perforar la vesícula y puede provocar una peritonitis, ¿ya? Muy bien, luego de ello, por estímulo de la colecistoquinina producida por las células I, la vesícula se contrae cuando hay comida, proteínas, grasas en el duodeno. La colecistoquinina comprime la vesícula, vacía la bilis y esta termina por el colédoco hacia la ampolla de Vater y hacia el duodeno, junto con el jugo pancreático que hemos mencionado, ¿no? Con las enzimas y bicarbonato y agua. Se mezcla y metaboliza los alimentos, proteínas, carbohidratos, lípidos y demás. Esa es la función básica de la vía biliar. Muy bien. Este básicamente es el almacén natural de la bilis. Cuando uno se opera de la vesícula, por cualquier motivo, cáncer de vesícula, cálculos de la vesícula, colecistitis aguda, etc., no tiene esta bolsa que normalmente almacena la bilis. ¿Quién suple su función? El colédoco. Este tiene una presión de 10 hasta 20 milímetros de mercurio. Se cierra y el colédoco empieza a dilatarse. ¿Cuánto de bilis forma el hígado? Aproximadamente 1 litro, litro y medio. Como no tiene vesícula, todo llega al tubito del colédoco y el colédoco se dilata. Cuando una persona es operada de la vesícula, entonces el colédoco se dilata de 3 a 5 milímetros hasta 10 a 10 milímetros de diámetro, ¿ya? Una vez que se dilata, compensa la ausencia de la vesícula. Pregunta del INAM. Un paciente posoperado de vesícula puede tener un colédoco hasta, y les ponían 8 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, ¿hasta cuánto es permitido? Es fisiológico. Hasta 10. Más de 10 se considera dilatado. Más de 10 se considera dilatado. Pero si el paciente tiene vesícula, es un paciente que no se operó, el valor normal del colédoco es de 3 a 5. ¿Cuándo se considera dilatado? Si es que tiene vesícula, cuando es mayor a 8. Algunos textos de radiología dicen más de 6, pero es mayor a 8. Más de 8, colédoco dilatado, si es que tiene vesícula, ¿ya? Muy bien,
Cuando ustedes le hagan un informe de ecografía y le diga el radiólogo, colédoco de 8, pero no se operó. Ah, esto está dilatado porque hay algo que obstruye esto de acá. Muy bien. Bueno, cualquier comida que contenga proteínas o grasas estimula la colecistoquinina y esta contrae la vesícula y esta se vacía junto con el jugo pancreático. Eso ya lo conocemos. Empecemos ahora con la colecistitis. ¿Qué es colecistitis? Itis es inflamación y colecisto es vesícula biliar, ¿ya? Es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Cuál es la causa más frecuente? Los cálculos, los litos. Estos se enclavan en el bacinete y empieza el proceso de inflamación de la vesícula. Entonces esta inflamación puede ser aguda o puede ser crónica, ¿ya? Donde la pared de la vesícula suele comprometerse y esta se engruesa. Vean ustedes esta muestra patológica de la vesícula biliar. La pared está gruesa, ¿no? Las paredes están negras, necrosadas. Y en esta, por ejemplo, hay una leve inflamación, un eritema marcado. Las vesículas pueden llegar a tener tanta presión que se perforan. Vean esta vesícula con un orificio. Es una vesícula perforada. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? Aquí podemos observar, vamos a mandar una entrevista a la universidad. ¿Qué es ahí? Ya. ¿Tu apellido es? Ah, mira, muy bien, Claudita. A ver, una pregunta. Tenemos tu pregunta. Tienes derecho a ganar un poquito. A ver, Claudita. Ya, vamos a hacer una pregunta sencilla, Claudita. Muy bien. ¿Ves la imagen? Aquí hay una vesícula con cálculos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Eso es una colelitiasis. Muy bien. Cuando este cálculo está enclavado acá en el bacinete y obstruye el conducto hepático común, ¿cómo se llama? Hepatolitiasis. No. Está dentro de la vesícula, pero está apretando el hepático común. ¿Cómo se llama? Síndrome de ¿Miau? No. Un voluntario. Te ganó. La de Blanquito levantó primero. Adelante. Sí. Síndrome de Mirizzi. Muy bien. El síndrome de Mirizzi es el cálculo enclavado en el bacinete que aprieta el hepático, ¿no? Y puede dar ictericia también. ¿Cuál es tu apellido? Te ganó antes, levantó la mano. ¿Cuál es tu apellido? Velázquez. ¿Se acordarás de mí después de ese aniversario? ¿Por qué me he levantado la mano? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, miren, sencillo, chicos. Ahí tenemos una vesícula inflamada, eritematosa, con paredes gruesas, necrosadas, inclusive puede perforarse, ¿ya? Entonces aquí vean la pared gruesa. Cuando se hace ecografía se ve la pared gruesa. La pared de la vesícula más o menos mide de 2 a 4 milímetros. Más de 4 milímetros engrosada. Es una colecistitis. Muy bien. ¿A quién le da más frecuentemente colecistitis aguda? A las mujeres, ¿no? Mayores de 40 años. Muy bien. Puede haber una historia familiar de colecistitis aguda, ¿no? Epidemiológicamente más se ve en las mujeres. ¿Qué factores predisponen a tener colecistitis aguda, aparte de la edad? Mayores de 70 años en mujer, por los estrógenos. ¿Qué provocan los estrógenos? Colestasis, detención del tránsito de la vía biliar. Entonces forman barro biliar, se cristaliza, colelitiasis, inflama la vesícula. La obesidad y la dislipidemia. Los cálculos de colesterol, ¿ya? Cuando uno come mucha grasa, escoge las verduras y come frituras, desarrolla cálculos. La diabetes mellitus es un factor, la cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis pueden entrar a la emergencia con dolor y tienen colelitiasis, coledocolitiasis, son cálculos negritos por pigmentos biliares.
el embarazo. Es común ver, ¿no? Gestantes que nunca tenían dolor. En 9 meses están embarazados y ¡pum! Cálculos en la vesícula. Muy bien. Entonces, se la resume de la siguiente manera, las 4 Fs, ¿no? Pregunta de examen. Famen, sexo femenino, FAT, obesidad, fértil, embarazos, 40 años o más. ¿Ya? ¿Cómo se forma la colecistitis aguda? Primero suele haber una obstrucción del conducto cístico por alguna causa, ¿no? La causa más frecuente son los cálculos, litiasis vesiculares, pero puede haber tumores como el cáncer de la vesícula, infecciones como la salmonela. Esto aumenta la saturación de las sales biliares y ácidos biliares dentro de la vesícula, aumenta la presión intraluminal, compromete la pared y la circulación, primero arterial, por eso se necrosa, luego venosa y finalmente linfática, y al comprimirse con una presión mayor a 100 milímetros de mercurio, empieza a necrosar la pared y el paciente manifiesta dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, en el hipocondrio derecho, ¿ya? Un dolor tan fuerte que se irradia hacia la zona lumbar y el omóplato del lado derecho o el hombro del lado derecho, un dolor referido. Y puede dar el famoso signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy. ¿Quién quiere describir Murphy? Ya está. Levantó más rápido de esta fila del fondo allá. ¿Quién levantó la mano? Te ganó, pues te ganó. A ver, Murphy. Fuerte. No, el alumno levantó la mano atrás. Sí, como una bala, ni siquiera había terminado la pregunta. Ya. ¿Se te ha ido? ¿Ya se te ha ido? ¿Cuál se te ha ido? ¿Cómo lo vas a ver Murphy? No se lo sabes. No, tengo que jalarlo. ¿Tu apellido? ¿Su apellido? ¿Ah? Al que se le ha ido. Anda, rápido. Álvaro Rodrigo. Ya, a ver, adelante, fuerte para todos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás champullando, creo? Casi te jalo, porque esto lo hubiera jalado. Muy bien, sigamos. Ya. Bueno, dentro de ello pues participa todo lo que hemos hablado respecto a la inflamación, ¿no? La prostaglandina, la lisocitina, suele haber distensión, compromiso de pared, isquemia arterial, venosa y luego linfática. Esta inflamación puede comprometer todas las paredes y la necrosis dar un caldo de cultivo, y esto favorece el crecimiento de ciertas bacterias, dentro de ellas la Escherichia coli, Klebsiella, el Streptococcus fecalis, y podría producir una inflamación, dolor y sepsis, ¿no? Suele ser agudo cuando la aparición es súbita, pero en ocasiones el paciente tolera esto por meses, años. Se suele formar una vesícula inflamada crónica con eventos repetitivos de dolor abdominal en hipocondrio. Clínicamente lo más llamativo es el dolor, localizado en el hipocondrio del lado derecho. Suele ser en el cinturón, a veces en epigastrio. Esto se irradia hacia el omóplato derecho o al hombro derecho. ¿Ya? Este dolor no calma con los alimentos, pero sí se exacerba con la dieta grasosa. El día está con colecistitis y le da un poquito de otro, le duele más todavía. Muy bien. ¿Qué más? Acompañado de malestar general, fiebre. El paciente hace fiebre y dolor, se torna histérico, una histericia no marcada, ¿no? Pero no es un cuadro obstructivo. ¿Ya? Y mal estado general. A la exploración física ustedes van a ver a la inspección, ¿no? Un paciente con una posición antálgica, con malestar,
El signo de Murphy es positivo, como dice nuestro compañero. Se traza una línea medio clavicular o una línea axilar hacia el ombligo. Esa línea imaginaria con el cruce, con el reborde costal, ¿no? Nos da el punto cístico, donde está la vesícula. Comprimes y el paciente le pides que inspire, ¿no? Inspire, ¡wow! Grita de dolor. Eso es el Murphy positivo, ¿no? El dolor puede estar en hipocondrio derecho y en epigastrio. ¿Qué más? Puede haber resistencia en esa zona, región, en el mesogastrio, en el flanco, incluso en el hipocondrio derecho, cuando hay un plastrón o una masa. Cuando ya se plastronó las asas intestinales, trata de proteger esa zona y hay un dolor bien localizado en mi abdomen del lado derecho. Vean ustedes aquí, ¿dónde está examinando? Debajo del reborde costal derecho. Está apretando de esta manera. Le pides al paciente que inspire y si expresa dolor, Murphy positivo. ¿Cómo se diagnostica la colecistitis aguda? Haciendo una buena historia clínica, viendo los signos y los síntomas, un buen examen físico. ¿Qué más? Pido unos exámenes de laboratorio. ¿Qué voy a encontrar? Leucocitosis, hiperbilirrubinemia no muy alta, menor de 5 mg, transaminasas ligeramente altas, fosfatasa alcalina también, ¿no? ¿Qué más? La ecografía, ya hemos hablado. La ultrasonografía o ecografía abdominal es el examen inocuo más sencillo y más barato para poder explorar la vía biliar. Tiene alta sensibilidad y especificidad, pero es operador dependiente. ¿Eso qué significa? Que depende de quién lo haga, ¿no? Si es un radiólogo, lógicamente va a dar con todo esto. Va a encontrar líquido vesicular, distensión de la vesícula, engrosamiento de la pared, signo de Murphy ultrasonográfico, pone el transductor, emitido dolor, ¿no? Una radiografía me permite ver los cálculos, sobre todo si estos son radiolúcidos, y la presencia de aire, aerobilia, lo que hemos visto, ¿no? Aerobilia, porque hay una fístula con el cisto duodenal. Aerobilia, aire en el hígado, en las vías biliares hay aire. ¿Qué más? Un cálculo de fosa ilíaca derecha y asas intestinales dilatadas. La tomografía, cuando tienes dudas diagnósticas, si es problema de páncreas, si es de la vesícula, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo, una vez que se opera al paciente, se saca la vesícula, se envía a anatomopatología y el anatomopatólogo nos da un diagnóstico histopatológico. ¿Qué más? ¿Existen criterios para diagnóstico de colecistitis? Claro que sí. Esos son signos locales de inflamación, como el Murphy, ¿no? Murphy presente. Dolor o masa palpable en el hipocondrio derecho, contractura en ese nivel. Signos sistémicos, el paciente suele tener fiebre, se eleva el PCR, elevan los leucocitos, que en el leucocitosis hay hallazgos imagenológicos característicos como una pared engrosada, cálculos en la vesícula, etc. Una vesícula muy distendida. Sumas el ítem A más el ítem B, tienes una sospecha de colecistitis. Pero si tienes A más B más C, clínica, laboratorio e imagen, es definitivo el diagnóstico. La gravedad de la colecistitis aguda se mide entre grado 1, 2, 3, leve, moderado y severo respectivamente. Es severo cuando ya hay compromiso de un órgano, igual que la pancreatitis aguda, puede hipotensar al paciente, puede haber disfunción neurológica, respiratoria, renal u otros. Es moderado cuando hay compromiso sistémico inflamatorio o peritoneal, y es leve cuando no hay compromiso de otro órgano más que de la vesícula y suele desinflamarse con tratamiento médico. En esta ecografía observamos lo siguiente. A la derecha vemos la presencia del lodo o barro biliar, y a la izquierda vemos la vesícula dilatada, ¿no? En ambos, vean la pared gruesa, Esto que ven acá, en ecografía se habla de anecogénico, hiperecogénico, isoecogénico. En esta imagen isoecogénica densa habla de barro biliar y está señalando acá la pared de la vesícula, una pared engrosada. ¿Qué más? En esta radiografía vamos a ver la vesícula biliar, vean las paredes con aire, ¿no? Es una colecistitis enfisema-tosa. Ahí vemos un engrosamiento de la pared de la vesícula. Ven la vesícula biliar con las paredes engrosadas, mayor a 4 milímetros. En esta tomografía vemos una colección de fluido perivesicular. Vean ustedes lo que está señalando la flecha.
con edema inflamatorio del tejido adyacente, ¿no? Entonces, para diagnosticar colecistitis, simplemente hay que hacer una buena historia clínica, preguntar los antecedentes, los signos y síntomas y hacer un buen examen físico. Si tiene Murphy y en el laboratorio hay leucocitosis, ¿no? Problemas propios inflamatorios o obstructivos de la vía biliar, y en la ecografía un engrosamiento de pared o cálculos en la vía biliar. ¿Cómo tratamos esto? Primero, de manera médica, NPO al paciente, antiinflamatorios, fluidoterapia, cloruro, ¿ya? Dependiendo si hay compromiso no sistémico, puede entrar a sala de operaciones. Puedes utilizar antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos para desinflamar, calmar el dolor y antibióticos en situaciones graves. Muy bien. Cuando hagamos medicina interna vamos a profundizar sobre el tratamiento. Pero el paciente generalmente termina en sala de operaciones, en una colecistectomía laparoscópica. La convencional ya no se utiliza actualmente con corte y todo ello. Se hace laparoscópicamente, el tratamiento de la vesícula. El otro tema es la colelitiasis. Hemos hablado de la colecistitis, inflamación de la vesícula. Ahora vamos a hablar de los cálculos dentro de la vesícula biliar. La colelitiasis se define por la presencia de litos o litiasis biliar dentro de la vesícula, ¿no? En el interior de la vesícula. Y estos se forman por muchos factores. Tenemos tipos de cálculos, los de colesterol y los pigmentarios. Estos de colesterol son amarillos, ¿no? Cuando son de colesterol puro, o pueden ser mixtos, cuando tienen calcio, bilirruina, carbonatos, etc. Los pigmentarios, por otro lado, son negros, ¿ya? Estos negritos, ¿ya? Son de carbonato de calcio y pigmentos biliares, y los marrones, bilirruinato de calcio, ácido pálmico, etc. ¿Cuáles son los cálculos que se diluyen, para los que quieren saber? El de colesterol, pero es raro. Más tenemos los cálculos mixtos y pigmentarios, aquellos que no se diluyen, no desaparecen, ¿no? Por ahí van a ver el testimonio de una persona lechera, 1 de 1.000.000. Uy, yo tomé aceite de oliva, me hizo mi control el radiólogo, el ecografista, y ya no tengo cálculo, pues era de colesterol, suertuda. Pero eso no se generaliza. El 80% tiene estos tipos de cálculos que nunca se van a diluir. Y la gente está con su aceite de oliva, cáscara de papa, zanahoria, no sé, manzana, pulpa de todo. Y no se diluye, pues, porque tienen estos tipos de pigmentos duros, calcificados. La mayoría tienen esos. Las hormonas como los estrógenos y la progesterona durante el embarazo producen colestasis. En la mujer hay colestasis, ¿verdad? Por eso las mujeres deben cuidar su alimentación. No deben ir a Bengals, McDonald's, Kentucky. No hay propietarios de esos lugares, ¿no? Tienen que tratar de comer más verduras, de practicar deporte, tomar líquido, porque hay más predisposición en la mujer a desarrollar cálculos. La colestasis detiene el flujo de bilis y ahí se empieza a cristalizar en vesículas unilaminares al principio, multilaminares, se agrega calcio, colesterol, se endurecen y forman los cálculos, las piedras. Entonces las características de estas piedras, como por ejemplo los de pigmentos biliares, son así pequeñas y negritas. Estas son las más duras. Si tú eres cirujano y sacas cálculos negros, investiga. Ese paciente puede tener una hepatopatía crónica, puede tener hemólisis, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Los pigmentos marrones, así como pueden ver acá, pigmentados de color marrón. Estos se forman después de una infección bacteriana, ¿no? Por Escherichia coli, ¿no? Y entre otras bacterias. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta la colelitiasis? Suele ser asintomático en el 80% de casos. El paciente está normal, estudia medicina, ingeniería, no tiene sus cálculos y no le duele, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, ingiere más grasa, la grasa estimula la vesícula, se contrae la vesícula y un cálculo viaja y se obstruye el cístico, viene el dolor. Todavía no hay colecistitis, pero viene dolor de tipo cólico, biliar, sudoración, náuseas, vómitos, Murphy positivo. Se desobstruye y otra vez hace su vida normal. Entonces clínicamente va a haber dolor. Ecográficamente vas a ver cálculos dentro de la vesícula. La gamografía biliar, tomografía de resonancia se reserva para casos donde hay duda, ¿no? En esta ecografía sencillamente ves lo siguiente.
pared de la vesícula normal, delgadita, pero tiene cálculos en la vesícula y emite sombra acústica. En esta radiografía que se hizo este paciente, por cualquier motivo, se encontraron piedras, miren, con densidad cálcica, igual que el hueso, blancas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Tengo cálculos múltiples y de repente están obstruyendo y dándome mucho dolor. Antes de que me dé colecistitis, puedes optar por la cirugía, ¿no? Es una forma de tratar. Muy bien, chicos.